muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Sean todos muy bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor porque Él cada día nos da una gran bendición a través de su palabra. En esta mañana estoy acompañada del pastor Orlando Enamorado, quien estará conmigo en este programa, y le doy la bienvenida y buenos días. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga a ustedes también en esta hora. Estamos aquí para hacer pues repaso final de todo lo que hemos estudiado. Así que muchas gracias por estar con nosotros y estamos listos para comenzar. Qué bueno. Y vamos a dar inicio a este repaso poniéndonos de rodillas para pedir la bendición de nuestro Dios. Bendito y eterno Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos. Estamos muy agradecidos y contentos contigo, Señor, por la vida y porque tú eres nuestro creador y porque tú, Señor, cada día nos das nueva fuerza, Señor, a través de tu palabra. Y ahora, Padre, suplicamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este estudio, que tú vengas, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón y que podamos atesorar esta palabra y ponerla en práctica. Bendice, por favor, Señor, a todos nuestros oyentes, a todos los que nos están viendo a través de los diferentes canales. Por favor, Señor, que también tu Espíritu Santo haga transformación en cada vida, Señor, que podamos, Señor, ser obedientes a todos tus preceptos. Muchas gracias, Dios del cielo. Quédate con nosotros porque lo agradecemos y lo suplicamos todo en Jesús nuestro Salvador. Amén. 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 Quiero en esta mañana hacer unos anuncios, como por ejemplo, recordemos que ahora a la puesta del sol estará el programa Recibiendo el Sábado. Están nuestros hermanos listos con un tema muy interesante y esperamos que todos podamos hacer planes, hermanos, para dejar todos nuestros quehaceres, hacerlos con mucha anticipación y que podamos estar listos para darle la bienvenida a nuestro Señor y Creador, que Él se merece todo de nosotros, hermanos. También queremos invitarle para todos nuestros amigos de allá de Garland, invitarles al grupo pequeño que se hace presente a las 7:30 de la noche este día. Y la dirección de donde se reúne el grupo pequeño es en el 253 East Margarita Drive, Garland, Texas, 75040. Ahí usted puede hablarle a nuestro hermano José Luis Puente, que es el encargado del grupo, y puede llamarle al 972-674-7469. 972-674-7469. Recuerden que ellos se reúnen en la capilla del templo Mount Moriah Baptist Church. Ahí están ellos congregados y pues llegue, hermanos, y usted será muy bendecido. También queremos invitarle para el día de mañana a que usted se congregue junto con nosotros en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de Irving. Ahí estará el pastor Orlando Enamorado, como siempre, teniendo un tema de la verdad presente. Así es que si usted quiere ser bendecido, si usted quiere aprender de la palabra, llegue y verá usted que va a salir lleno y completo de la palabra de nuestro Dios. Y ahora, hermanos, vamos a dejarle con el promo de las invitaciones de las iglesias, de los diferentes iglesias, advenimientos y grupos, para que usted pueda visitarlos. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. La Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles te invita a nuestro servicio de adoración. Mañana sábado, desde las 9 de la mañana en adelante, en las siguientes localidades: Sherman, 1108 South Baden Street, Sherman, Texas, 75090. Teléfono 214-534-2494.
McKinney 507 Titus Street, McKinney, Texas 75609. Teléfono 972-489-7624. Irving 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Teléfono área 214-307-5344. Houston 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Teléfono área 713-412-4677. San Antonio 16320 Hibner Road, San Antonio, Texas 78248. Teléfono área 210-315-1318. McAllen 2625 Toronto Avenue, McAllen, Texas 78503. Teléfono área 956-240-3225. Wichita 200 East First Street North, Wichita, Kansas 67202. Teléfono área 316-990-6449. Ven y confirmémonos juntos en la verdad presente. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Y ahora, hermanos, vamos al repaso de la lección. Hemos estudiado la lección número 6, el síndrome de Acán. Quiero decirles, hermanos, que esta ha sido una lección muy instructiva. Hemos aprendido mucho acerca de en cuanto al pecado, cómo el pecado trae maldición, no sobre el que comete el pecado, sino afecta a toda la familia, nuestros hijos, la esposa y bueno, todos los que nos rodean, ¿verdad? También hemos aprendido acerca de la codicia, que las personas que hacen codicia caen en un fango en el cual se les hace bien difícil salir de ellos. Hemos aprendido también en cuanto a las trampas de la avaricia, cómo cuando un cristiano obtiene ganancias, ¿verdad? Haciendo trampas, eso embota la espiritualidad, hermanos. Y hemos aprendido también a cómo debemos de ser transparentes al hacer negocios, ya sea con nuestros hermanos o con las otras personas allá afuera, hermanos, como cristianos, también debemos de ser honestos. Todo eso hemos aprendido y mucho más, ¿verdad? Que tenemos que aprender, pero ha sido una lección muy, muy, muy educativa, instructiva. Y bueno, ahora vamos a tal vez algunos puntos todavía de interés. Pastor, ¿tiene algún punto de interés? Efectivamente, hermanos, nosotros pudimos ver, como lo acaba de decir mi esposa, cuál fue la causa de debilidad en el pueblo de Dios y la causa de que la bendición pues no llegara. Nosotros miramos que Acán pues de una manera secreta se había apropiado de lo que a Dios le pertenecía, como era en este caso el oro y la plata, que eran anatemas, es decir, consagrados para un uso sagrado. Nosotros vimos acá que Josué, queriendo saber la causa, pues supo que realmente pues en eso había consistido el que ellos hayan sido derrotados por los ejércitos de Ai. Cuando él se dio cuenta de la causa, vemos que dice la Biblia en Josué 7, versículos 22 y 23, que envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y allí se estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Yo destacaba, cuando estudiábamos esto, la forma como procedieron estos mensajeros, es decir, con rapidez, fueron corriendo, dice. ¿A qué cosa? A traer la causa de la maldición, hermanos, para que desapareciera, porque esto había traído derrota al pueblo. Esto había traído, hermanos, pues impedimento de que Dios los bendijera. El pecado, dice el don profético de Acán, atrajo el desastre sobre toda la nación
por el pecado de un hombre, dice, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. Miren Josué cómo actuó inmediatamente. Fue a buscar la causa, la descubrió y al mismo tiempo la eliminó. La influencia, dice, que más se ha de temer en la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente a ella, ni de la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo. Patriarcas y Profetas, páginas 531 a la 532. De manera que, hermanos, que si el estar uno como miembro de iglesia en pecado atrae esta maldición sobre uno, sobre su familia y sobre la misma iglesia, bueno es que nosotros hagamos un examen de nuestra vida y procedamos, hermanos, a eliminar la causa de la maldición. En el caso de Acán, la causa de la maldición había sido apropiarse de cosas que le pertenecían a Dios. Hoy, como decíamos nosotros en esta semana, puede ser el estarse apropiando de los diezmos del Señor, los diezmos y las ofrendas que le pertenecen a Él. Eso puede ser una causa de maldición, aún en nuestra familia, como también en el pueblo mismo de Dios. Así que este es un punto que me pareció a mí interesante, de que nosotros lo tomemos en cuenta porque Dios nos está dando un mensaje aquí. Interesante, ¿verdad? También otro punto de interés que quiero resaltar en esta lección es qué clase de ejemplo y de educación le estamos dando a nuestros hijos, ya que como hemos visto, Acán fue el responsable de que toda su familia, sus hijos y su esposa terminaran en la condición como terminaron. El libro de Josué, capítulo 7, versículo 26 nos dice, y levantaron sobre él, sobre Acán, sobre todos los que habían muerto, dice que levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Qué triste, hermanos, terminar de esta forma, de esta manera, ¿verdad? No solo él, que fue el que cometió el pecado, sino que a toda su familia le trajo transgresión a la familia. Nos dice en el libro Comentario Bíblico, en el tomo 2, en la página 992, que los padres de Acán lo habían educado de tal manera que se sentía libre de desobedecer la palabra del Señor. Los principios inculcados en su vida lo llevaron a tratar a sus hijos de tal manera que también se corrompieron. Hermanos, la mente actúa y a la vez influye sobre otras mentes. Y el castigo que incluyó a los que estaban relacionados con Acán revela que todos estaban implicados en la transgresión. Qué triste, hermanos, cuando nosotros no educamos a nuestros hijos, sino que le damos mal ejemplo. Esta creo que ha sido una lección donde todos, aunque sea en un grado muy pequeño, debemos de meditar, hermanos. Porque por más pequeña que sea lo que hayamos hecho delante de nuestros hijos que no está correcto, eso va a influir mucho en ellos, en la educación de ellos. Ellos van a decir, bueno, si mis padres no tienen temor de agarrar alguna cosa que no es de ellos, pues ¿por qué lo vamos a tener nosotros? ¿Verdad? Entonces, por eso es que el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6 nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Necesitamos, hermanos, como padres, inculcarle buen ejemplo a nuestros hijos, el temor del Señor, la obediencia, y enseñarles de que a donde quiera que ellos estén, ellos den un buen testimonio. Porque lamentablemente aún dentro de la iglesia, hermanos, se ven cosas bien duras, digamos, en el aspecto de cómo uno ve como los jóvenes, los niños, muchas veces agarran cosas que no les pertenecen y se las llevan. Si alguien lleva a su casa algo que no le pertenece, lo primero que debe de hacer un padre es preguntar, ¿y esto de dónde salió? ¿De dónde lo trajeron? ¿Por qué se lo han traído?
Y bueno, si no les pertenece hacerlo, que lo devuelvan y que pidan perdón, porque esa es la forma como vamos a ser buenos hijos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Es necesario, hermanos, esa instrucción que nosotros debemos de darle a nuestros hijos. El libro de Isaías 38:19 nos dice algo bien interesante. Isaías 38:19. Mire, nos dice 38:19. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Necesitamos entonces, hermanos, enseñarles la verdad de tu santa palabra. Lo que tú deseas, como nosotros nos conduzcamos siendo hijos tuyos, obedeciendo y dando un buen ejemplo. También en el libro de Segunda de Timoteo 3:15 nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen ser sabio. Hermanos, es necesario que nosotros entonces tomemos en cuenta estas instrucciones que el Señor nos ha dado en su palabra, porque todas estas cosas están escritas, hermanos, para que nosotros ahora no caigamos en estos errores, en estos pecados, porque no solo traemos el oprobio hacia nosotros como familia, sino que lo llevamos a la iglesia y a los lugares, a cualquier lugar donde estemos. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros tratemos de educar a nuestros hijos de la mejor manera y darles el mejor ejemplo, y el mejor ejemplo lo vamos a hacer nosotros como padres, haciendo lo que Dios quiere que hagamos su santa voluntad. Bueno, otro punto interesante, hermanos, que en esta lección nosotros vimos es cómo nosotros podemos evitar caer desde el principio en las raíces de la codicia. Porque si finalmente, hermanos, ahí radica el problema de cualquier pecado, entonces es bueno poner atención a dónde realmente surge este deseo para pues enfocarnos allí en la eliminación de él. El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 13 al 15, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. El pecado es aquí personificado, hermanos. Es decir, que tiene un proceso que básicamente nace en el interior de nosotros. Cuando esa concupiscencia, esos deseos exacerbados, hermanos, por lo malo, se manifiestan en nosotros, es allí donde terminan dando a luz al pecado. Siendo que la codicia es pecado, nosotros podemos ver que esto es un producto que nosotros mismos le damos nacimiento según nosotros le demos rienda suelta a la concupiscencia. Siendo así que la concupiscencia son los deseos exacerbados a los cuales uno de una manera descontrolada le da pues luz en la vida. Hermanos, bueno es que le pidamos a Dios que cambie nuestros deseos. Bueno es que le pidamos a Dios que quite, hermanos, todos esos deseos prohibidos que el enemigo pone en nosotros. Miren, dice la palabra aquí inspirada, que nos llega en Patriarcas y Profetas, página 530, que el pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común y el que se considera con más liviandad. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. La historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. El Señor, hermanos, quiere que nosotros profundicemos en nuestro interior acerca de lo que nos mueve. Y si hay concupiscencia,
hermanos, con toda seguridad vamos a terminar codiciando algo que no es nuestro. Y ese es un pecado que tenemos que pedirle a Dios que nos lo quite. Y permitamos al Señor que nos lo quite. En la iglesia tenemos que darle mucha importancia a esto. Somos prestos para mirar el pecado de otros. Cómo se viste la hermana, cómo habla la hermana, cómo actúa el hermano. Pero ¿y qué de lo que hay en nuestro interior? ¿Qué de nuestros deseos, nuestros pensamientos? Hermanos, hay que ir hacia adentro de nosotros. De esa manera es como podemos evitar, como dice aquí la lección, caer desde el principio en las raíces de la codicia, dejando al Señor que limpie nuestro interior, que la concupiscencia que hay en nosotros sea eliminada por la sangre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, y otro punto de interés que está en esta lección es que no solo debemos de huir de la trampa de la avaricia, sino que aquí hay otros pecados más que el Señor aborrece. Y estos se encuentran en el libro de Proverbios 6, 16 al 19. Y nos dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Tremendo, hermanos. Pareciera ser que es como que una cosa nos lleva a la otra y a la otra y a la otra. Es como una cadena de pecados, hermanos, que si no caemos en uno, pues podemos caer en otro, hermanos. Por eso es bien importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque aquí es donde el Señor nos dice cómo nosotros debemos de conducirnos y qué es lo que Él aborrece, hermanos. Quiero leer aquí en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 4, páginas 85 y 86, nos decía que varios pecados acariciados y practicados por cristianos profesos atraen la ira de Dios sobre la iglesia. En el día en que el libro mayor del cielo sea abierto, el juez no expresará con palabras la culpa de los hombres, sino que echará una penetrante y acusadora mirada, y todas las acciones, todas las transacciones de la vida quedarán vivamente impresas en la memoria del transgresor. No será preciso que, como en tiempos de Josué, se busque a la persona entre la tribu y la familia. Sus propios labios confesarán su vergüenza, su egoísmo, su codicia, su deshonestidad, su disimulo y su fraude. Sus pecados ocultos al conocimiento de los hombres serán proclamados como si estuviesen en medio de la plaza pública. Qué vergüenza, hermanos. La verdad es que yo no quisiera pasar por un momento así como este, la verdad. Por eso es que debemos cada día, hermanos, de ajustar cuentas con el Señor y proponernos dejar el pecado, dejar todas estas cosas, todas estas inmundicias y ver las cosas sagradas con una seriedad, sabiendo que Cristo está a las puertas. Nos dice aquí que la rectitud convierte al hombre en una bendición. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos rectos, que seamos bendición, no maldición, haciendo todo este tipo de pecados, sino que como hijos de Dios, como cristianos, ahora vengamos a ser bendición para los hombres. El primer paso en la senda de la vida consiste en mantener la mente fija en Dios. Si nosotros nos apartamos de Dios y nuestra mente divaga en otras cosas que no tienen que ver con la santidad, hermanos, entonces aprovecha Satanás y nos mete este tipo de pecados. Pero si nosotros nos mantenemos nuestra mente fija en el Señor y viendo lo que y tratando de hacer su voluntad, entonces nosotros poco a poco vamos a ir dejando todas estas cosas que el Señor aborrece. Nos dice también que debemos de tener su temor continuamente ante sus ojos. Una sola desviación de la integridad moral embota la conciencia y abre la puerta para la tentación siguiente. El que camina en integridad
anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos ser cristianos rectos. Y si tenemos alguno de estos pecados, si estamos todavía poniendo en prácticas, pongámonos en las manos de Dios, pidámosle perdón y tratemos de enderezar nuestros pasos, porque para eso es que el Señor trae estos estudios y trae esto en su palabra para que nosotros podamos poner en práctica. Bueno, un último punto, hermanos, de interés aquí en la lección es lo que vimos el jueves, por ejemplo, cuando hablaba de ser transparente en los negocios. ¿Por qué este es un punto de interés? Porque la codicia se manifiesta ahora en nosotros de diferentes maneras, y a la hora de hacer un negocio, por ejemplo, nosotros podemos manifestar esa codicia de la forma como lo hagamos. Por eso es importante poner atención a las palabras de Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Aquí el Señor dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, aquí nosotros somos exhortados a poner nuestra mirada en las cosas eternas, no tanto en las de la tierra, porque si están solamente en las de la tierra, pues aquí es donde la codicia y la avaricia, hermanos, se manifiesta de una manera, pues, sin control. Y si usted o yo hacemos transacciones con otras personas a nivel financiero o de algún tipo, hermanos, cuán importante es que seamos transparentes para que de esa forma, pues, la codicia no tenga cabida. Dice aquí el don profético que el mundo de los negocios no escapa al gobierno de Dios, que el cristianismo no debe ser exhibido únicamente el sábado y en el santuario, es asunto de todos los días de la semana y en todos los lugares. Sus exigencias deben ser reconocidas y obedecidas en el taller, en el hogar y en los negocios, con los hermanos y con el mundo. Tenemos que ser nosotros transparentes en las cosas que hagamos en el lugar de trabajo. Como dice aquí, el taller. Nosotros deberíamos, hermanos, ser cuidadosos, en el sentido de ser, pues, honestos. No andar con trampas en el trabajo. No, pues, irnos a una hora que no es la hora de salida. Ni tampoco perder el tiempo en las horas para las cuales nos están pagando. Hermanos, tenemos nosotros que ser muy transparentes con la gente, con nuestros empleadores. Tenemos que llevar el evangelio allí, al lugar de trabajo. Dice que la primera iglesia cristiana, la primitiva, no tuvo los privilegios y oportunidades que nosotros tenemos. Eran un pueblo pobre, pero sentían el poder de la verdad. El blanco que tenían por delante era suficiente para llevarlos a invertirlo todo. Sentían que la salvación o la perdición del mundo dependían de sus medios. Lo entregaron todo y se mantuvieron listos para ir o venir a las órdenes de su Señor. Nosotros profesamos estar gobernados por los mismos principios, bajo la influencia del mismo espíritu. Vayamos individualmente a trabajar para estimular a otros por nuestro ejemplo de benevolencia desinteresada. Así está escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 484 y 485. Transparentes, hermanos, en todo lo que hagamos, en nuestra relación con el prójimo, en negocios y en cualquier tipo de relación en el mundo. Transparencia nos va a librar de caer en esas ganancias mundanas. Amén. Bueno, hermanos, quiero finalizar con este versículo de que se encuentra en Proverbios 15, 3, y nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de actuar y de andar con rectitud cada día
para hacer bendición para todas las demás personas que todavía no conocen el amor del Señor. Que Dios les bendiga y les guarde. Vamos a finalizar con una oración. Padre nuestro, Amén. muchas gracias, Señor, por exhortarnos en toda esta semana a que el síndrome de Acán no dé lugar, Señor, a hacer estragos en nuestra vida. Amén. Pedimos, por favor, que nos ayudes Sí, Señor. para vivir de tal manera consagrados a ti que no se manifieste más, Señor, ese síndrome en nosotros. Rogamos para que la codicia y la avaricia, que son la causa de mandamientos que se quebrantan, que son la causa, Señor, de hogares rotos, que son la causa, Padre, de quitarte a ti lo que es tuyo, de traer maldición a la familia, oh Padre, inclusive a la iglesia. Pedimos para que esos pecados de la codicia y la avaricia sean desarraigados de nosotros. Así es. Por favor, ven a nuestra vida y quita todo vestigio de codicia y avaricia que tengamos. Haznos, Señor, cristianos transparentes, cristianos honrados, cristianos honestos en todo lo que hagamos. Amén, Te lo Señor. pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor inefable